Ok, vamos a hacer una revisión hasta donde nos quedamos la clase el día martes. Bien, nosotros habíamos avanzado lo que era el CRUD, donde en la tabla área, ya nosotros en el formulario podíamos ya insertar un registro, ¿verdad? Ejemplo, aquí yo voy a poner prueba 2024, y al dar clic en guardar, automáticamente se guardaba en la base de datos, ¿no? Entonces ahí tendríamos en el formulario en el CRUD el select y el insert, ¿ok? Descarguen por favor también el último proyecto que les subí en PHP, donde ya están agregados los iconos para poder actualizar un registro y eliminar un registro. ¿De acuerdo? Porque desde aquí vamos a partir para culminar este pequeño proyecto. Los mismos que vamos a trabajar con las mismas tablas que habíamos hecho en el modelo. Como se pudieron dar cuenta, en la tabla área tenemos 3 campos: el ID, la descripción y el estado. ¿De acuerdo? Voy a explicar cómo vamos a hacer el proceso de el actualizar. Para actualizar un registro, aquí tenemos una columna dentro del data table. Para que el usuario, el momento que seleccione, se les va a abrir otro formulario. En ese formulario va a estar la información del registro que va a actualizar o modificar. Luego que el usuario hace la modificación, va a haber un botón que diga guardar. ¿Qué es lo que va a pasar? La idea es que al momento que el usuario clique en guardar la actualización que haga de algún registro, se debería actualizar también la base de datos y refrescar el data table con la información para que el usuario pueda ver de que efectivamente el registro hizo los cambios, ¿no? En lo que corresponde al eliminar, también tenemos una opción en el data table. Por ejemplo, queremos eliminar el registro de la tabla medicina interna. Entonces, cuando el usuario seleccione este icono en la tabla, automáticamente se debería eliminar. Pero ojo, un detalle: no vamos a hacer un eliminado físico de ningún registro, sino un eliminado lógico, es decir, actualizando los estados. ¿Y se acuerdan que para cada tabla nosotros creamos un campo estado, este que estoy ahorita marcándolo? Ese campo estado que tiene cada registro, nosotros al momento que eliminemos vamos a cambiar el estado por inactivo. En el proyecto que ustedes están haciendo cada uno de los grupos, por favor no hagan ningún eliminado físico, porque ese registro puede estar involucrado con alguna transacción. Entonces se recomienda que ningún registro en la base de datos se elimine físicamente, sino que se haga un eliminado lógico cambiando el estado, ¿no? O sea, de un estado activo a inactivo, ¿ok? Igual ustedes ya por defecto ya entiendo que ya trabajaron cómo funciona el delete, ¿no? Para eliminado físico, pero en este caso no vamos a trabajar con eliminado físico, sino vamos a cambiar el estado, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer las consultas primero para que ya quede definido algo al momento que lo llevemos a la aplicación. Bien, vamos a utilizar aquí la pizarra y vamos a poner aquí en la base de datos el script para editar. Pregunto yo, si yo quiero editar el registro con el ID 13, descripción prueba 2024, ¿cómo haría ese proceso? ¿Cuál es el script para modificar un registro de una tabla? ¿Cómo haría para modificar este registro de esta tabla? Natalie, Lor, Sosa, Helen, Con update. con Ugday González. ¿Cuál sería el script? Ugday, ¿qué más? Ugday, nombre de la tabla, ¿verdad? La Muy tabla bien. área y el Tabla campo. área. Y con la palabra reservada set, especifico los campos que voy a modificar, ¿no? En este caso, pregunto yo, ¿debo modificar la clave primaria? ¿La clave primaria se modifica cuando actualizo un registro? Aitana, Lor, Nancy. No, eso no se puede, creo que no se modifica. Eso no se modifica, porque el concepto es que es la clave única de cada registro, entonces eso no surge ninguna modificación.
Entonces vamos a modificar netamente el campo de descripción, el estado tampoco. ¿De acuerdo? Entonces ponemos el nombre del campo, descripción, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Igual a qué cosa? A lo que yo voy a modificar, es decir, la información. En este caso, entre comillas simples, voy a dejar que este registro con ID 13 cambie a un área. ¿Se acuerdan todas las áreas que teníamos en la veterinaria? Vamos a revisar en la web, había un conjunto de áreas, una veterinaria. Bien, nosotros ya habíamos puesto los más importantes, ¿no? De emergencia, cirugía, medicina interna, diagnóstico por imagen. ¿Cuál más nos faltaban? Patología. Vamos a actualizar la información en el registro con ID 13 con patología. Vamos a poner patología, área de patología. Listo, ya tenemos el nombre de la tabla, el nombre del campo que voy a modificar. ¿Qué me faltaría entonces para que yo impacte en el registro con ID 13? ¿Cómo le digo a esta consulta que debe modificar en este registro? Helen. Ahí, como, ahí se ponía ¿cómo se llama? Lo que La está ahí y cláusula, ya, la cláusula where, ¿no? sí. Where, muy bien, ID, Luego, IDs le ponen ID, 3. muy bien. ID área, Where, ID área y el número de la ID que va a impactar, ¿no? En este caso la ID 13, ¿no? Vamos a ejecutar ese script, ejecutar selección. En la parte inferior me dice que ha surgido una modificación. Vamos a consultar si ya impactó ese cambio. Y miren, el registro con ID 13 cambió tenía prueba 2024, ahora tiene patología. Ese script, como tal, lo vamos ya al aplicativo en unos minutos, lo vamos a copiar y pegar y vamos a reemplazar con los campos que necesito yo obtener la información que viene en vía HTTP del proyecto, del formulario. ¿De acuerdo? Ahora voy a dejar también hecho el script para eliminado lógico. ¿De acuerdo? Una pregunta, ¿quedó claro cómo vamos a utilizar el update? Levanten la mano por Zoom. ¿Está claro? Perfecto, Helen, muy bien, claro. Natalie, Sergio, bien. Listo, señora Nancy. Ok, listo, quedó claro esa parte. Vamos a dejar hecho la consulta ahora para el eliminado lógico, es decir, que cuando en el formulario seleccione un registro, se pueda cambiar el estado. Y ojo, el select ya no me debería presentar ese registro, sino que debemos actualizar un poco el select para que traiga los registros con estado activo, ¿no? Entonces vamos a hacer un update también, update de la tabla área, set estado. Si yo quiero decir que, por ejemplo, el registro patología, quiero ahora que cambie a un estado inactivo, ¿qué valor le tengo que mandar? 0. 0, muy bien. 0, perfecto. Sec área, set estado igual 0, where está ID área con registro 13. Vamos a ver si cambia. Ejecutamos la consulta. Una fila afectada, perfecto. Vamos a hacer el select para verificar. Y listo. Si se dan cuenta, el registro con ID 13, patología, cambió de estado. ¿De acuerdo? Estas dos consultas, por favor, ustedes van a tomar como base en todos los grupos que están haciendo el proyecto Auli, porque hasta ahora tienen el insert y el select. Y en el group solo faltaban estas dos opciones. Entonces, para modificar ya tienen aquí la base. Y para eliminar también. Es decir, si usted está trabajando con doctores, está trabajando con pacientes, etcétera, y se quiere dar de baja un registro, ya sabe que para dar de baja solo se cambia el estado y se hace un eliminado lógico. No se hace nunca un eliminado físico. Y en el modificar, toma como base esta consulta cuando nosotros lo llevamos al formulario. ¿Alguna pregunta hasta allí? Pantaleón, Carla, Yasmín, ¿alguna pregunta?
Lozano, No, Guaranda, ¿preguntas? No, pero Listo. Ok, perfecto. Mientras yo hacía esto, les había indicado que abran el proyecto con la última versión que les pasé, donde tiene estos botoncitos. Si alguien todavía no encuentra esta última versión que yo pasé, está en el grupo de WhatsApp que les compartí, me parece, fue el martes, Guaranda. El martes fue, ¿no? Esta versión compartí el martes, ¿no? En un drive. ¿De acuerdo? Ingeniero, que yo sé, pues usted no compartió la última versión, simplemente una imagen de las funciones. No. Eso yo compartí con el club en PHP. Revisen, por favor, en el grupo. Sergio, revísate. El del día lunes. Lunes. Ahorita voy a poner un puntito donde yo, en el mensaje donde yo compartí. Si no, les vuelvo a compartir. El día martes, programación de... Fue el día lunes, entonces. Sí, lunes. Ahí les puse el puntito. Sí, les compartí el lunes. Chequen, por favor. En ese puntito, donde les puse el mensaje, ahí está, miren. Ahí yo les puse hasta con mensaje. Saludos, agregué las opciones para modificar un registro, eliminar. Y aquí arribita está el enlace. Ahí está el drive. Ahora sí, lo encontraron. En el grupo de WhatsApp estoy volviendo a reenviar. Ahora sí, Sergio, ¿encontró lo que puse en el grupo? Sí, ya lo encontré. Ya, ok. Igual volví a reenviar. Por favor, esa última versión que está en el drive, borre el anterior proyecto que no tenía esas dos opciones y péguelo. Básicamente añadí dos botones, nada más. Solo modificó un poco el frontend, nada más. Solo puse esos dos botoncitos, nada más. Le voy a explicar de dónde salieron esos dos botoncitos. Que les voy a dar unos 3 minutos, ¿ya? Ese proyecto del Drive, repito, descárguenlo, copienlo a la carpeta htdocs y ábranlo en Visual Code. Y ahí les va a aparecer. Y sobre esa última versión vamos a trabajar lo que voy a explicar. Y les doy unos minutitos. Nancy, muy bien. Perfecto, entonces les explico ahora aquí en el backend para qué sirven estas dos líneas. Bien, perdón, aquí en el frontend. Aquí, al momento que el usuario seleccione en editar, va a invocar, Solo se ve la base de datos. solo se ve la base de datos. Muy bien, estaba compartiendo esto. ¿Y ahí sí se ve todo? Ahí se ve todo. Sí. Muy bien. Bueno, estas fueron las dos líneas que se habían añadido para que aquí, en el formulario, en el data table, se pueda actualizar o eliminar un registro. Las consultas ya las tenemos aquí. Y en el frontend, nosotros ya hemos añadido los dos botoncitos. Y, bueno, estas dos líneas que yo pasé por el chat, las personas que todavía no tengan, copien y péguenlo a continuación en el archivo Arias, a continuación de la fila de descripción dentro del TD de la línea 40. Aquí, para que en el data table se añadan estas dos columnas. Nada más. ¿De acuerdo? Al momento que yo quiera modificar un registro, voy a seleccionar este lapicito.
Y si yo lo quiero eliminar, voy a seleccionar este tachito de basura. La diferencia es que para eliminar vamos a utilizar estas consultas y para actualizar. ¿De acuerdo? Entonces, en el proyecto áreas, vamos a crear un nuevo archivo en la capa de el backend. Por favor, váyanse a la capa del backend. Y van a crear el archivo actualizar.php. Actualizar.php. Bien. Creen ese archivo en la capa del backend, por favor. Actualizar.php. Esperen un momentito que se dejó de compartir aquí. Actualizar.php. Bien. Ese recurso va a servir para que al momento que yo lo sincronice con el formulario, va a invocar este archivo y este archivo va a recibir algunos parámetros. Recuerden que cuando del formulario áreas yo selecciono editar, él va a tomar el ID, es decir, este ID de la columna 1, o sea, el ID del registro seleccionado lo va a tomar y ese numerito que nos interesa, el ID del registro que seleccionó, como el formulario, presten atención, es de tipo submit, entonces lo va a mandar toda esa información vía HTTP. ¿De acuerdo? O sea, esta ID va a mandarlo vía HTTP, ¿a dónde? Al formulario actualizar. Aquí, por favor, donde dice edit, pónganle actualizar, actualizar.php, y donde dice delete, van a ponerle eliminar, en unos momentos que creemos el archivo eliminar.php. ¿De acuerdo? Repito nuevamente. Cuando el usuario seleccione el registro que va a eliminar, vamos a obtener el ID que seleccionó y lo vamos a enviar vía HTTP al archivo actualizar. El archivo actualizar va a tomar ese ID y va a ejecutar unas líneas de instrucción en el servidor web para que se pueda modificar el registro. ¿De acuerdo? Bien, aquí por favor pónganle actualizar.php. 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 ¿De acuerdo? Actualizar.php. Levanten la mano los que están hasta allí. Muy bien, Natalie. Eduard, Helen, excelente. Aitana, muy bien. Sergio. Daniela, los demás, Daniela Sosa, Yasmín, Kevin, Lozano. ¿Están hasta allí? Patrick. Señora Nancy. Yasmín, muy bien. Perfecto. Muy bien. Lo que vamos a hacer es lo primero, que al archivo actualizar.php vamos a abrir una instrucción.php aquí. Y les dije, lo primero que cuando recibamos el ID que vamos a actualizar vía HTTP, lo vamos a obtener y vamos a instanciar una conexión. Entonces, ¿a qué archivo de conexión debo invocar, Sergio? Si voy a hacer desde aquí un impacto en la base de datos. ¿Cómo se llama el archivo con el que estamos trabajando? Config.php. Muy bien, config.php, el archivo de configuración a la base de datos. Muy bien, config.php. ¿De acuerdo? Ahí les dejo todo con comentarios, todo. ¿Qué es lo siguiente que creen que debo hacer? Definir una variable que capture ese ID que viene vía HTTP y lo almacenamos temporalmente para poderlo luego modificar. Entonces definimos una variable, le ponemos ID, y como vía HTTP por POST, porque es el tipo submit del formulario, viaja por POST, entonces vamos a definir una variable global POST para poderlo capturar, para decirle a este archivo actualizar, hey, en esta variable ID tú vas a recibir vía HTTP una variable tipo POST, que es el ID del formulario que el usuario seleccionó para modificar. ¿De acuerdo? Vamos a poner que esta variable es tipo POST y le vamos a poner entre corchetes ID. Todas las variables que nosotros recibimos vía HTTP las vamos a almacenar en variables para poder procesar. Es decir, si usted va a modificar luego un paciente, lo zoológico, un animal según la especie,
o lo que estén trabajando los modelos de negocio, eso no va a cambiar, siempre van a recibir el ID. En la variación que van a tener es en el insertar, la verdad, y en el consultar. En el insertar van a tener que referenciar la cantidad de campos, ¿no? Y en el select también la cantidad de campos. Pero en el editar y eliminar es lo mismo para todas las tablas. Ya sea que usted tenga animal, personas, lo que tenga. Si va a eliminar, solo necesita la ID. Y si va a editar, lo mismo, solo necesita la ID. Esto ya es algo ya más mecánico. Y eso ya en la práctica es casi lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, en la variable ID capturamos la información. Y ahora, ¿qué debemos hacer? Preparar nuestro script SQL, ¿no? Entonces defino una variable y le pongo SQL. ¿Y qué voy a hacer? Copiar y pegar el script que hicimos en Heidi. ¿De acuerdo? Entre comillas, doble. Doctor Manzano. ¿Todo bien? Está triste, sí. Ok, entonces, aquí está la consulta para el modificar. Y Sergio, o Edward, o Natalie, ¿qué debo modificar aquí? Porque esta consulta está por defecto para el registro con ID 3. ¿Qué debería yo modificar? La variable ID que se captura desde la tabla. Muy bien, aquí ¿qué debería poner? La variable ID que recibe el código que voy a modificar vía HTTP y aquí le pongo ID, ¿sí o no? ¿Qué más debo modificar? ¿Qué más debo? ¿Creen que debo modificar El aquí? valor que le setea. Muy bien. Y pregunto yo, ¿esta información la tengo? ¿Tengo esta información? Falta otra variable. Excelente, por eso no la puse. Entonces, para que ustedes se den cuenta que tengo que definir el ID que voy a modificar y las variables que voy a actualizar, en este caso descripción. Entonces aquí ponemos una variable descripción y también por post vamos a recibir esa información. Le vamos a poner aquí descripción. Descripción. Muy bien. Copien por favor hasta allí. Entonces, como ya tengo en la variable de descripción lo que voy a obtener del formulario, ¿qué debería hacer aquí en descripción igual a patología? Poner la variable de Modificar. descripción. Muy bien. Y como es un varchar que voy a impactar, debo ponerlo entre comillas. Entre comillas. Comilla simple. Muy bien. Como es un varchar, lo pongo entre comillas simples. Si es un numérico, sin comillas simples. Todo el fanumérico que yo voy a impactar desde PHP a la base de datos se pone entre comillas simples, es decir, varchar. Si es entero, directamente sin comillas. Bien, si es fecha también, si es day o data time, también entre comillas simples. Bien. ¿Y por qué creen que aquí el ID cuando voy a referenciarlo con la clave primaria no le pongo esto? ¿Por qué creen que no le pongo esto? Que es Que es entero. un nombre entero, creo que eso no se Muy le pone, bien, no se le pone. muy bien, excelente Pin, excelente Sergio. Porque básicamente estoy manipulando de entero a entero, entonces no necesito referenciarlo con comillas simples porque eso solo son para los alfanuméricos. ¿Ya?
Ok, entonces, luego que ustedes ya referenciaron en, en la variable SQL, van a copiar esta instrucción. Le quitan este mensaje, por favor, no vamos a trabajar porque al momento que el usuario lo modifique, automáticamente referencio el archivo Arias. Es decir, al momento que el usuario dé clic en grabar la actualización, se ejecuta el SQL, se instancia una conexión y nuevamente me devuelve el formulario Arias para que el usuario vea el cambio, ¿no? Entonces ya les paso el código, vamos a hacer la prueba. Selecciono, por ejemplo, prueba, bueno, vamos a actualizar, que está con nosotros, patología. ¿Ok? Selecciono modificar. ¿Ok? Vamos a chequear aquí, ya. Vamos a chequear aquí en áreas. Vamos a ponerle aquí. Vamos a ponerle, a ver. En el formulario. Vamos a copiar otro formulario áreas para que el momento que se seleccione, me lleve al formulario y cuando yo dé clic en grabar, se actualice. ¿De acuerdo? Entonces vamos a crear otro formulario, era el que faltaba. Vamos a copiarlo, vamos a crearlo aquí. Esperen un momento. Vamos a crear un archivo PHP. Aquí. Y le vamos a poner editar.php. ¿Para qué va a servir ese archivo editar.php? Para que el momento que el usuario seleccione el registro que va a editar del data table, invoca el archivo editar.php, trae la información del que va a modificar y él cambia lo que quiere, graba e impacta en la base de datos. ¿Ok? Vuélvanse a conectar, por favor. Repito nuevamente, por las mismas. Repito, un minuto, vuelvan a conectarse que se me acaba el tiempo. Creen el archivo editar.